Simulando ser otro porque producto. Fabián Collado Sin lo había ningún anunciado, control. iban a hablar las principales autoridades en materia de seguridad luego de la liberación del empresario Rodrigo Cantelchiari. Vamos a tomar contacto con Fabián y escuchamos a las autoridades. Bien, muy buenos días. Son las palabras de que fue el director de gobierno de Canarias que se han referido en las circunstancias. Hoy se mueve de organizaciones criminales y con la finalidad de dar cuenta de un procedimiento que obviamente es grave, importante y trascendente, como lo es un suceso de esta naturaleza. Se encuentra presente el señor Fiscal Nacional y el Ministro de Seguridad Pública. Por lo tanto, el comunicar que este hecho, desde el primer momento en que se toma conocimiento de esta situación que siempre va a ser compleja, se activa inmediatamente los equipos especializados, en este caso el equipo que tiene la experiencia en el tema de secuestro, y inmediatamente también se inician las coordinaciones, como debe ser, con los fiscales del Ministerio Público. Me corresponde en este caso señalar que para este tipo de procedimiento se activa todo este departamento especializado con todos los apoyos institucionales que corresponden, incluso mediando organismos también externos para la pronta, exacta y eficiente solución de este problema. Se aplica la totalidad de técnicas, se aplica la experiencia y también el procedimiento que debe llevar adelante el departamento OS9. Desde el primer momento trabajando coordinadamente con los fiscales, y eso permite en definitiva privilegiar lo que es la liberación, en este caso de la persona que se encuentra en calidad de víctima, y como también ya se ha señalado, lograr en este momento la detención de 4 personas que obviamente van a estar siendo investigados. Este tipo de procedimiento siempre requiere una mayor cantidad de diligencia, por lo tanto es lo que se debe desarrollar. Hay muchos aspectos que también son procesables, los cuales se va a referir el fiscal del Ministerio Público que está viendo este tema, pero solamente me queda en este caso señalar que ante este tipo de situaciones se pone el máximo de importancia, se asigna la totalidad de los medios, a objeto de que las víctimas también, que es nuestra principal preocupación, siempre van a ser el foco de atención. Pero también señalarle claramente a los delincuentes, a estas bandas organizadas, a estos criminales, que se va a investigar, y para eso existen instituciones fuertes, tal cual como ocurrió el día de hoy en la madrugada, en el cual se hace ingreso, se logra la detención y se libera, por supuesto, a la víctima. Eso es lo que corresponde y eso es lo que estamos realizando de manera fuerte y decidida. Aquí se respeta la ley, se respeta el Estado de Derecho, y por lo tanto para eso están estos organismos que vamos a estar trabajando siempre de esa manera. Por una parte, el resultado es la liberación de esta persona que se encuentra sana. Eso es lo más relevante, pero también vamos a seguir investigando y ya tenemos estos 4 individuos que están detenidos y se va a realizar todos los procedimientos que correspondan. Respecto a otros aspectos que son de relevancia también y de conocimiento de los medios de comunicación, se va a referir el Ministerio Público. Bueno, ahora escuchar las palabras del fiscal nacional Ángel Valencia. Hola, buenos días. Voy a hablar muy brevemente. Nuestra presencia acá es circunstancial en tanto fiscal nacional. Vinimos a saludar al equipo de carabineros de OS9 que estuvo trabajando desde ayer y toda la noche en este procedimiento, y también saludar al equipo de fiscales que junto con esos carabineros estuvieron trabajando y dirigiendo esa investigación, y también hasta altas horas de la madrugada, con el objeto, primero, de que la víctima resultara finalmente ilesa, y además esclarecer los hechos como ocurrieron y presentar a los responsables ante la justicia. Antes de ceder la palabra al fiscal Héctor Barros, que es el coordinador del equipo de fiscales de ECO, quisiera hacer una afirmación que creo que es relevante para toda la comunidad. Toda la comunidad, la ciudadanía que está en su casa, que quizás está viendo esto, sabe que este país cambió, que ya no estamos en la misma situación. Sabemos que las calles ya no son las mismas que teníamos antes, sabemos que la noche no es la misma que teníamos antes. Y la ciudadanía ya hizo cambios en su vida. Y Carabineros y la Fiscalía también ya hicimos cambios en nuestro proceso de trabajo. No es una realidad a la que tengamos que adaptarnos, es una realidad a la que ya nos adaptamos. ¿Nos faltan recursos? Por supuesto que nos faltan recursos.
pero ya nos adaptamos. Ese es el sentido de la existencia del equipo de la Fiscalía de ECO. Y ese es el sentido que, tal como señalaba el fiscal Barros, esta investigación, este trabajo que empezó ayer Carabineros, que participó la Fiscalía dirigiendo esa investigación, que los fiscales, insisto, estuvieron trabajando también durante la noche, es un trabajo que da resultados. Un trabajo que ya tiene detenido, que la víctima está al fin ilesa. Por supuesto, no todos los resultados que quisiéramos que estuvieran todos detenidos, etcétera, tal como señalaba el fiscal Barros, pero es un asunto en el que ya tenemos algunos presuntos responsables y que pronto van a ser presentados ante la justicia. Entonces, el segundo mensaje, y el primero es que estamos Carabineros y la Fiscalía ya nos hemos adecuado y preparado a este nuevo escenario. El segundo mensaje es para los que todavía están prófugos y que nos están mirando por la televisión. En Chile secuestrar no es gratis. En Chile estos secuestros, Carabineros, la PDI y la Fiscalía los aclaran y terminan con detenidos. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, dentro del marco de la ley, para que secuestrar personas no sea gratis en Chile, no sea rentable. Y vamos a llevar a sus autores ante la justicia y, tal como ocurrió en otros casos que la ciudadanía ha conocido, vamos a instar porque se les apliquen las penas más severas que establezca la ley. Porque ese es el aporte que podemos hacer para que las calles vuelvan a ser seguras y la ciudadanía pueda recuperar esa tranquilidad que tanto anhela. Voy a ceder al fiscal Barros la palabra. Si me permiten, voy a ceder al fiscal Barros la palabra para los efectos porque estuvo a cargo con los fiscales de ECO del procedimiento. Gracias. Bueno, ahora el fiscal coordinador entonces del equipo con el crimen organizado y homicidios, Héctor Muy Barros. buenos días. Habla, escuchemos. Tal cual decía nuestro fiscal nacional, lo primero es destacar el trabajo que hizo S9 y la OCAR de Carabineros en este hecho de tanta gravedad. En segundo lugar, destacar también el trabajo del equipo ECO con el fiscal Jorge Carmona y el fiscal Alex Cortés y el resto del equipo ECO que estuvieron trabajando durante todo este tiempo junto a los equipos policiales. Y señalar, por otro lado, que para nosotros lo más importante fue la liberación de la víctima en buenas condiciones de salud, que es lo primero que tenemos a la vista. Y en segundo lugar, respecto a eso, es que existen 4 personas detenidas, como decía el general Araya, que van a ser puestos a disposición de los tribunales. Y respecto a las otras diligencias, simplemente decir que la investigación no se acaba acá, que la investigación está recién comenzando y que se siguen haciendo y se van a seguir haciendo una serie de otras diligencias que se encuentran pendientes. Solo agregar que, como dijo el fiscal nacional, el delito ha cambiado en nuestro país. El secuestro es uno de los delitos que más vulnera los derechos fundamentales de las personas. Y lo importante acá es que la víctima fue liberada y que la víctima fue liberada en buenas condiciones de salud. Esos antecedentes no los podemos revelar todavía. Estamos trabajando recién partiendo con la investigación. Hay una serie y multiplicidad de diligencias que están despachadas con las policías que siguen también en sus funciones. Por lo tanto, vamos a tener una audiencia en su momento de control de legalidad de detención y formalización y ahí verán los antecedentes que se van a vertir. Porque se dice que esto también ayudó en la experiencia para poder también terminar este procedimiento con éxito. No, la última parte no escuché nada, pero en la primera parte son 4 personas con un menor de edad y de nacionalidad extranjera todos. Yo le preguntaba si es que tiene alguna similitud este caso con el secuestro de Rancagua, porque se nos ha dicho que esto podría haber ayudado en la experiencia también al equipo para poder concretar con éxito, o sea, llegar a un resultado final exitoso. ¿Usted cuando habla del equipo se refiere al equipo policial? Claro. Sí, es un equipo ya bastante maduro que tiene mucha expertise en el trabajo en este tipo de delitos de secuestro. Y por lo tanto eso obviamente que beneficia mucho finalmente los resultados que se van consiguiendo en estas investigaciones. Hay mucha experiencia y también mucha dedicación por parte de los S9, tal cual lo reconoció en horas de la mañana nuestro fiscal nacional. Fiscal, fiscal se recupera. Bien, muy buenos días. Simplemente he estado acá en mi condición de Ministro de Seguridad Pública, en primer lugar para agradecer el trabajo, tal como lo ha hecho el Fiscal Nacional, del OS9, quien desplegó todos los recursos disponibles en Carabineros
para temprana la noticia sobre este secuestro, se dispusieran de todos ellos para finalizar con éxito con la detención de estas personas. Como ustedes ya han escuchado de voz del Ministerio Público, las diligencias siguen en curso pese a la detención de estas 4 personas y sin perjuicio de los detalles que el Ministerio Público puede entregar el día de hoy en la audiencia de control de detención. Lo segundo, que yo creo que es relevante, que si hay una de las razones por las cuales el mensaje que ha transmitido el fiscal nacional es relevante, es decir, que en Chile no es gratis el secuestro, entre otras cosas tiene que ver con las modificaciones que el Congreso ha realizado a la legislación durante estos últimos años, pero también el conjunto de recursos que en materia de seguridad ha desplegado para distintas instituciones por parte del Congreso Nacional, incluido el Ministerio Público. Por cierto, los recursos que uno quisiera son siempre más, no cabe ninguna duda, pero los esfuerzos que ha hecho el Estado de Chile son significativos. Las experiencias del trabajo conjunto del OS9 con el Ministerio Público han permitido que en pocas horas este caso sea resuelto. Al igual que lo he dicho en otras ocasiones, reducir el plazo de la resolución de casos reduce la brecha de impunidad, disuade a quienes pretenden o osan cometer este tipo de delitos. Y en tercer lugar, es un mensaje para las personas de que las instituciones del Estado actúan, son fuertes, pero sobre todo, que es lo más relevante, actúan coordinadamente. Nada más felicitar a Carabineros, en el caso del Ministerio Público, especialmente felicitar el trabajo que ha estado desarrollando ECO, que es quizá una de las iniciativas más exitosas que se ha implementado en el último tiempo, y tal como ha señalado el fiscal nacional en otro momento, es conveniente evaluar su impacto y sobre todo su extensión, quizá mediante otras fórmulas. Ministro, en este caso el pago es utilizado al final como una estrategia para poder atrapar a los delincuentes, ¿no es cierto? Yo no me voy a referir, como lo han señalado el Ministerio Público, a ninguno de los aspectos concretos de los hechos y creo conveniente que ustedes también lo tengan presente, aunque lo formulen de modo oblicuo, por razones bastante obvias por la naturaleza del delito y de los antecedentes que se van a disponer hoy día en el control. Muchas gracias. Fiscal, ¿algún tipo de nexo? Le pregunto qué tipo de recursos faltan para poder entonces terminar con No, a ver, 2 cosas. No voy a hablar por el fiscal nacional, ¿no? No osaría hacer semejante cosa, por cierto. El diálogo del Ejecutivo con el Ministerio Público ha fluido en torno a este tipo de casos. No es esta la instancia para hablar de cuestiones presupuestarias cuando estamos en presencia del esclarecimiento de un evento muy relevante. Solo indicaré que existen mecanismos formales de conversación irregulares sobre la disposición de los recursos. Ministro, acá se habla de fiscal, además de los 4 detenidos, perdón, fiscal, además de los 4 detenidos, ¿hay otros sujetos que sean sujetos de interés para esta investigación? ¿Se puede vincular, por ejemplo, con la situación que nombraron hoy día en la mañana en la pauta con el secuestro en Rancagua? Nosotros no podemos entregarle, y quiero que entiendan, y lo ha planteado también el fiscal nacional, más antecedentes de los que podemos entregar en este momento, porque es una investigación que recién está partiendo, donde ya hemos señalado que hay 4 personas que están detenidas y que se siguen realizando una serie de otras diligencias. Por lo tanto, si yo les entregase más información, o los fiscales les entregáramos más información, estaríamos alertando finalmente cuáles son las líneas investigativas y esa no es la idea. Pero acá hay una facción. Fiscal Barros, fiscal Valencia, le consulto. Me tomo de una palabra que ocupó el fiscal Valencia recién. Nos hemos adaptado. En base a esa palabra y tomando en cuenta el informe del 28 de julio de la realidad de secuestro en Chile, el Estado, el Ministerio Público se adaptó para una realidad que se está quedando, que está aumentando, que está aminorando. ¿Cuál es la realidad de secuestro? ¿Están entendiendo las bandas criminales que pueden secuestrar en Chile? ¿Cuál es la reacción y cómo estamos enfrentando como Estado, como Ministerio Público, como autoridades, esta situación ante un delito tan grave como el que ocurrió ayer? Ahora, de hecho, en Rancagua se está entregando el veredicto condenatorio por el secuestro de octubre de 2023. ¿Es el secuestro en Chile una realidad que está aumentando respecto a estos objetivos de interés como estos empresarios? Cuando asumimos esta responsabilidad dijimos que íbamos a comenzar a tomar decisiones sobre la base de evidencia y de antecedentes confiables, no de anécdotas. Ustedes han podido apreciar cómo la División de Estudios ha comenzado a entregar informes sobre fenómenos criminales
que dan cuenta de de la situación en el país en distintos ámbitos. Ustedes han podido apreciar cómo en base a eso hemos podido ir poco a poco contribuyendo a la reducción de la tasa de homicidios en el país. El esfuerzo, tal como señalaba el ministro de Seguridad, del proyecto ECO, se ha desplegado no donde pareciera, alguien pudo haber pedido o alegado, sino que simplemente donde conforme a la evidencia ese proyecto era necesario. Hemos confluido a las distintas instituciones, no solo la Fiscalía, sino que también Carabineros, la PDI, pero también el Ejecutivo, para sostener ese proyecto. Ese proyecto cuenta con un financiamiento extraordinario que viene del Ministerio de Seguridad, no proviene del presupuesto institucional aprobado anualmente. De tal manera que cuando tomamos decisiones como ECO, por ejemplo, y los resultados que hemos presentado también de ECO, que han contribuido a aumentar la tasa de personas formalizadas, tanto en homicidios como en secuestros, y aumentar también la tasa de condenas, la cantidad de condenas que estamos obteniendo, que obteníamos históricamente, y me refiero a las tasas, no solo en los números, porque por supuesto si tenemos más delitos vamos a tener más condenas, pero además porcentualmente nos va mejor. Eso es consecuencia de un esfuerzo colectivo. Y entonces estamos trabajando sobre la base de un país real, no un país imaginario. Estamos tratando de tomar decisiones, de implementar medidas sobre la base del país que vive la ciudadanía en el cotidiano. No en el que nos gustaría que existiera ni en el que recordamos que había, sino en el país que tenemos hoy día. De tal manera que hoy día no estamos anunciando lo que vamos a hacer, sino que estamos reportando los resultados del trabajo que se ha hecho como consecuencia de las medidas que ya habíamos estado tomando para enfrentar esta realidad cotidiana. Y lo hacemos porque entendemos que es la mejor forma de combatirla, pues no nos queremos acostumbrar. Por eso que cuando presentamos los números de homicidios, también les mostramos con satisfacción que estamos aumentando las condenas y que los homicidios se van reduciendo. Pero paralelamente el proyecto de ECO no solo aborda homicidios, también aborda los secuestros en materia de crimen organizado. Y creemos que el mejor aporte que a nosotros nos corresponde hacer, a sabiendas que el fenómeno delictual es complejo, tiene múltiples problemas, tal como la salud pública, el fenómeno delictual es complejo, tiene múltiples factores que influyen. Pero el aporte que podemos hacer los fiscales y las policías, en ese ámbito, particularmente los fiscales, es contribuir a que el crimen no sea rentable, el crimen no pague, que sea caro delinquir. ¿Y cómo se traduce eso? En que hayan condenas muy severas para los delincuentes que cometen delitos graves. Esa es la forma que tenemos nosotros como fiscales, lo que nosotros aportamos para eso. Y insisto, para aquello ya hemos estado trabajando desde ese tiempo, y este trabajo de hoy, el que hubiera estado presente fiscales en la noche, el equipo de ECO, una base de datos construida por ECO, y todas las demás diligencias que se realizaron junto con el C9 para poder derivar en que ya haya 4 detenidos, es consecuencia de ese trabajo previo. Fiscal, y en ese caso, gracias. fiscal... Gracias. Ahí entonces el punto de prensa respecto de este secuestro del empresario Rodrigo Cantelgiani en la comuna de Quilicura. Acá lo que ha dicho el fiscal Barros es que la víctima está en buenas condiciones. El general Araya señaló que se activó el departamento especializado en un primer momento con foco en la víctima. Hay 4 personas detenidas, se prioriza a la víctima. Es importante esclarecer estos hechos y también destacaban acá las autoridades que en este país, en Chile, se va deteniendo a quienes participan de este tipo de hechos. Continuamos.